Ok. Comencé con un ejercicio de 67, pero, bueno, aquí está en los resueltos, pero vamos a comenzar con el que les sigue. ¿Por qué? Porque el otro lleva otro razonamiento que necesito que lo vean después, ¿verdad? Vamos a comenzar con el 68. Vamos a ver. Alguien que me ayude a leerlo. Vamos a ver, 68. Bueno, cuando lo encuentre, ¿verdad? Recuerden que es la parte de lentes, entonces por eso aquí hay varias cosas que no harían, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Es que aquí hay bastante teoría, fíjense, y estaba bien de preguntarlo. 68 dije, vamos a ver. Bueno, estos ejercicios son ejercicios muy sencillos. Lo que les explicaba de teoría es esto. Vaya, vamos a ver esta pregunta rapidita. Si un objeto se coloca en el foco, exactamente sobre el foco de una lente convergente, la imagen está en 0, también en el foco, a una distancia igual al doble de la distancia focal o en el infinito. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Yo creo que infinito. ¿Los demás están de acuerdo? Ella nos explicó eso, creo. Apoyo a Josué. Sí, Apoyo. está el infinito, correcto. ¿De acuerdo? Así es, está en el infinito. Vamos a ver. ¿Qué más aquí? ¿Una lente convergente puede formar una imagen virtual de un objeto real? Eso es parte de teoría, ¿verdad? Se lo voy a responder yo solo. Las lentes convergentes pueden producir tanto imágenes reales como virtuales, ¿de acuerdo? Solo que evidentemente para que sea una imagen virtual debe suceder en algunas condiciones. ¿Cuál creen que sean esas condiciones? ¿Cómo creen que debe ser, digamos, la distancia del objeto con respecto a La distancia distancia focal? debe ser menor que la distancia al foco. Creo que era algo así. Menor, de o menor, ¿verdad? Vámonos Ajá. aquí, miren. Mire, aquí está, ¿verdad? Perfecto. Aquí está, ¿ve? Y aquí está la imagen virtual. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo. Y vamos a ver. Vamos a ver, esta pregunta también es interesante. ¿Ustedes creen que las lentes divergentes pueden producir imágenes reales? ¿Quién lo sabe? Una lente divergente produce imágenes reales. Ni idea. O sí o no. Yo ¿Creen creo que que produce? tal vez, pero normalmente se encuentra al lado izquierdo o sea, el foco se encuentra en el lado izquierdo. La imagen. Sí, la imagen se encuentra en el lado izquierdo, entonces. En el lado del objeto. Sí. Entonces, ¿cree usted que tal vez, si la Yo creo imagen que siempre es se posible obtiene? si, perdón, Uh-huh. si el biconvexo, perdón, No, bicóncavo está bien porque es divergente, de acuerdo. si el bicóncavo puede hacerlo bajo ciertas condiciones, el otro también debería poderlo hacerlo, pero solo bajo ciertas condiciones. Creo que sí es Bueno, posible. ok, la respuesta es no. Las lentes divergentes solo pueden producir imágenes virtuales, ¿de acuerdo? Solo eso, ¿sí? Ingeniero, Y la lente convergente, virtuales y reales. ¿podría Entonces, explicarnos por qué una para sí que, y la otra no? es por la Por lo... forma de la lente. Ok. ¿De acuerdo? Es porque recuerden en los rayos, así como vimos,
nunca, de acuerdo, se produce, recuerden que los rayos parecen que emanaran del foco, del lado del objeto en una lente divergente. Eso siempre va a pasar, ¿de acuerdo? No hay no hay bueno, hasta la palabra lo dice, esa convergencia, ¿de acuerdo? En los rayos para una lente divergente. Entonces todo parece emanar, ¿verdad? O sea, esta es una lente convergente, ¿de acuerdo? Entonces, miren, está la posibilidad que suceda esto, ¿verdad? Con los rayos. Y está la otra posibilidad, que los rayos se formen en el lado del objeto, siempre para una lente convergente, que eso bueno, lo vamos a ver en el ejemplo de ahorita, para una lente convergente, pero para una lente divergente, el caso es siempre el mismo. Los rayos parece que emanaran del lado del objeto, siempre, siempre. Aquí, ¿ve? Aquí está el ejemplo. O sea, ustedes nunca van a ver que los rayos convergen en el otro lado de la lente, o sea, en el lado contrario del objeto. Nunca va a pasar eso. ¿De acuerdo? Entonces, esto sucede, ¿verdad? Que produce siempre una imagen virtual, siempre. ¿De acuerdo? Y bueno, solo eso puedo decir hasta ahorita, una imagen virtual, siempre. Vamos al ejercicio 68 ya de inmediato, porque relaciona una lente divergente, entonces está bueno que lo terminemos de ver así. Y vamos a ver, ¿alguien que lo quiera leer? Cuando lo encuentre. Ok, aquí está. Es fácil. Bueno, lo voy a leer yo. Leen ustedes el siguiente. Un objeto se coloca frente a una lente bicóncava, ya se lo dicen, que es una lente divergente de un solo, cuya distancia focal es de -18. Por ahí, si todavía usted no cree que es una lente divergente, hasta le recalca que la distancia focal es negativa. Entonces, otro punto a favor, ¿verdad? Para que pueda ser el caso en el que usted le digan que es una lente bicóncava, o sea, una lente divergente, y no le pongan el signo. Ojo, pero eso no es que no lleve el signo, sino que no se lo quisieron dar en el ejercicio. Pero usted tiene que incluirlo en el ejercicio. O sea, cuando tenga los datos, lo primero que van a hacer es definir el signo de la distancia focal. Para una lente convergente es positivo y para una lente divergente es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta aquí es, ¿dónde se ubica la imagen y cuáles son sus características si las distancias al objeto es 10 y 25 centímetros? Veamos, hay dos casos. En el primer caso, la distancia del objeto es menor que la distancia focal, ¿cierto? Y en el segundo caso, que es de 25, pues mayor que la distancia focal. Entonces vamos, quiero que observen bien qué sucede en ambos casos, ¿sí? Probablemente digan, bueno, en uno se va, como ya saben que la imagen tiene que ser virtual, entonces probablemente alguno piense que la imagen en alguno va a ser aumentada y en otro reducida, probablemente. Pero bueno, esto lo vamos a ver con diagramas de rayos, pero primero lo hacemos con el cálculo, utilizando la ecuación de las lentes delgadas, y luego lo vamos a ver con diagramas de rayos. Ok, entonces, veamos. Para el primer caso, que tenemos los 10 centímetros, okay, voy a encontrar la distancia de la imagen utilizando la ecuación de las lentes delgadas, y aquí lo tenemos. Okay. Uno tiene cuidado de la ecuación, uno tiene cuidado de colocar pues todo en centímetros, estamos bien, ¿verdad? No hay que pasar nada, si algo estuviese en metros, pues tendríamos que pasarlo o todo a metros o todo a centímetros, dejarlo de alguna forma, pero que sean congruentes las unidades. Y como observan, aquí va el negativo del foco. Aquí hay hay una resta, pero como el foco es negativo, pues tenemos una suma en la parte del denominador. Bueno, finalmente tenemos que la distancia de la imagen es negativa. Ya ese negativo, lo platicamos antes, significa que la imagen es virtual, ¿verdad? Pero igual ya lo sabían porque es una lente divergente. Calculamos también, ¿verdad? El factor de amplificación,
que sería DI entre DO, ¿verdad? Pero negativo. Como DI es negativa, este signo se me cancela y me queda un resultado positivo en M. Ok. Este resultado de 0.64 me indica dos cosas. ¿Cuáles serán? Es una pregunta. La imagen está 0.64. ¿Cómo? que la imagen está derecha. Ok, la imagen está derecha. ¿Por qué? Porque es positivo. Perfecto, porque es positivo. ¿Qué más? ¿Otra persona que responda? ¿Qué más? ¿Indica ese 0.64? Ya me dijeron que la imagen está derecha y eso es correcto. Pero hay algo más. Que es reducida. Está reducida. Perfecto, porque es menor que 1. ¿Sí? De acuerdo, perfecto. Ok, entonces esas dos cosas ya tenemos aquí. Si nos preguntan características ya la podemos dar. Decimos imagen virtual, reducida y derecha. O el orden que quieran, ¿verdad? Virtual, derecha y reducida, como quieran. Entonces aquí está. ¿De acuerdo? Entonces sería virtual, reducida, derecha. ¿Okay? Veamos el diagrama de rayos, a ver si es evidente, eso coincide. Aquí tenemos el objeto, lo que siempre se haga en líneas punteadas es la imagen, que sea así, de esta forma. Entonces tenemos el objeto, yo lo grafico aquí, bueno, ahí. El rayo primero, el rayo 1, miren, aquí están enumerados para que no se pierdan, que es el rayo paralelo. Paralelo al eje, ¿verdad? De la lente. Luego, ¿qué sucede? Miren, o sea, tienen que buscar de este punto, aquí, de este punto, la línea que una con el foco. ¿Para qué? Bueno, para poder prolongar esta línea que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el rayo 1. El rayo 2 es un rayo central, que es bien facilito porque simplemente lo dibujan desde el objeto y pasa por el centro de la lente sin desviarse. Eso es todo. Entonces, aquí, donde está este punto, tenemos la intersección y aquí está la imagen. Entonces, como nos imaginábamos, es una imagen que se produce en el lado del objeto, o sea, una imagen virtual. Si se fijan de I, ¿verdad? Me dio 6. O sea, solo para hacer una comparación. Claro, esto no está con medidas, o sea, no lo hice tal vez con las medidas exactas, porque si se fijan aquí es 10, ¿verdad? El foco es 10 y aquí la imagen sería 6 puntos y algo, y si estamos con respecto al centro de la lente, ¿verdad? Tal vez esto se mire menos, ¿verdad? Pero es porque, repito, no lo hice con medidas. Entonces, pero aquí sería 6.40 y algo. Esa es la distancia de la imagen. ¿Ok? Luego podemos observar que la imagen es derecha. ¿De acuerdo? Eso lo podemos ver. Y también podemos observar que es más pequeña que el objeto. O sea que es reducida. ¿Ahí está? O sea, utilizando una ecuación, que es la ecuación de las lentes delgadas, y haciendo diagrama de rayos, obtenemos exactamente el mismo resultado. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Por qué fue que usamos el positivo? ¿Qué positivo? En la fórmula, en la parte A, con la fórmula de los lentes delgados. El 10 más 18. F es negativo. ¿De acuerdo? Entonces aquí cuando yo despejo me sale distancia del objeto menos F. ¿De acuerdo? El signo yo siempre lo dejo, menos, pero ¿cuál es F? Menos 18. Entonces por eso, menos por menos da más. Entonces por eso es que le queda una suma acá abajo. ¿Sí? Listo, gracias, entendí. Ok. Bien, y fíjense que aquí es que hay que cuidar bien el signo. Yo pues de un solo lo hice aquí, por eso lo explico, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Ese signo más sale de la operación, ¿verdad? De menos por menos. ¿Listo? ¿No hay otra pregunta? Bien, el otro caso, entonces ahí es cuando vamos a probar que la distancia al objeto sea 25 mayor que la distancia focal. Probemos qué pasa. ¿Verdad?
25 por menos 18 entre 25 menos 18. Entonces aquí se le vuelve de nuevo este positivo, ¿verdad? Entonces miren. La distancia de la imagen es 10.46. ¿De acuerdo? Y miren, M queda 0.41. ¿Qué observan? ¿Cómo vuelve a dar M? Vuelve a dar las mismas características, ¿cierto? O sea, siempre positivas me va a indicar que la imagen es derecha y menor que 1 que la imagen es reducida. Ocurre exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Aquí lo único que cambia es que en el anterior el objeto estaba, si se fijan, el objeto estaba antes de F. Y aquí el objeto está después de F, pero ocurre exactamente lo mismo. Si se fijan, los diagramas de rayos, miren el rayo 1, aquí, el rayo 2, aquí, y obtenemos exactamente lo mismo. Una imagen derecha y reducida. Y virtual, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, aquí hay una pregunta. Dice acá, la imagen producida por una lente divergente siempre es... Deben una respuesta. Inciso A, B, C o D. ¿Cuál sería? Virtual y reducida. Correcto. Entonces ya saben algo más. Perfecto. Virtual y reducida. Siempre. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna duda? Antes que continuemos con... Ahora vamos a regresar con el primer ejercicio, porque ahorita es que este era el primero en realidad. Yo no sé por qué inicié con el otro. ¿Pero tienen alguna duda de esto? Ya hay bastante en el libro y hasta en el campus sobre lentes convergentes. Por eso es que yo decidí hacerles algo de lentes divergentes. ¿De acuerdo? Para que tengan una mejor idea de cómo trabajar con ellos. Ojo, en la lente convergente también puede suceder esto de aquí. También, ¿verdad? No es que no pase. O sea, recordemos que la lente convergente puede producir tanto imágenes virtuales como imágenes reales. ¿De acuerdo? Entonces, hay que también trabajar con ello. Bien, voy a regresar con el ejercicio anterior entonces, que era el 67. Ok, ¿alguien lo lee? Sin pelear. Una lente biconvexa tiene 0.12 metros de distancia focal. ¿Dónde se debe colocar un objeto en el eje de la lente para obtener A, una imagen real con aumento de 2 y B, una imagen virtual con aumento de 2? Perfecto. Entonces tenemos aquí una lente divergente. ¿Es divergente esa lente? Convergente. Convergente, gracias. De acuerdo, entonces nos dan la distancia focal. Mire, nos dan metros esta vez, no hay problema, ¿verdad? Realmente solo son unidades de longitud. ¿Dónde se debe colocar un objeto en el eje de la lente para obtener? O sea, lo que me están pidiendo es, ¿qué es lo que me pide? ¿Cuál es la incógnita? ¿Dónde se debe colocar un objeto? La distancia del objeto. Correcto. Nos piden la distancia al objeto, ¿sí? Pero con dos condiciones. Una primero que produzca una imagen real con un aumento de 2 y la otra que produzca una imagen virtual con un aumento de 2. Ustedes ya van a ver, se van a dar cuenta de qué forma, ¿verdad? Ustedes pueden corroborar la respuesta que obtengan. ¿De acuerdo? Porque eso es importante. Siempre les recuerdo, ¿verdad? Que la respuesta vaya en relación a la teoría. Entonces, veamos. Para el primer caso, lo que tengo aquí, que la imagen sea real y con M igual a 2. O sea, es una imagen aumentada. ¿De acuerdo? Y aparte es derecha, ¿verdad? Según lo que me dan, ¿verdad? Porque es positivo, aumentada y derecha. En ambos casos, ¿verdad? Solo que en la primera es real y luego en la otra es virtual. Vamos a hacer algo entonces. Vamos a trabajar, ¿verdad? Con la ecuación de las lentes delgadas y ver los datos que tenemos.
Veamos, tenemos F, que está bien, positivo, porque es una lente convergente, y tenemos M. Con esos dos datos, debemos saber qué hacer. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vean, es bien sencillo. Yo tengo la ecuación de las lentes delgadas aquí. Luego tengo esto, que es el aumento, que es menos DI entre DO. Yo puedo despejar para DI y dejarlo en términos de M y de O. ¿Por qué? Porque ya aquí yo tendría una ecuación, o sea, si yo dejo DI en términos de M, que ya lo conozco, y de O, pues ya tendría solo una incógnita y lo único que tendría que hacer sería despejar. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Esto aquí me da menos M de O. Importante. Vamos a ver qué vamos a hacer con ese signo. Vamos a ver. Bien. Si DI es negativo, ¿sí? ¿Qué tipo de imagen se produce? Si DI es negativo, ¿Virtual? Imagen virtual. Virtual. Ok. Entonces, vayamos en orden con el ejercicio. La primera, el inciso A es imagen real. Entonces, si la imagen que yo quiero producir es real, DI va a ser positivo. Entonces, DI lo dejo positivo. Así como va aquí. ¿Sí? Y comienzo ya a sustituir. En lugar de DI, voy a colocar aquí de un solo M. Esta es la ecuación de las lentes delgadas, ¿de acuerdo? Aquí. Entonces, en lugar de DI, coloco M por DO. Y comienzo a trabajar. Lo que yo hago aquí es tomar mínimo común múltiplo, ¿de acuerdo? Y el mínimo común múltiplo es M y DO. Y hago la operación. O sea, tal vez se acuerdan de ello, ¿verdad? Sería M de O por 1, sería M de O entre DO, M. De nuevo, M de O por 1, M de O entre DO, M. Luego, M de O por 1, M de O entre M de O, me da 1. ¿Sí? Bueno, me da risa porque esta es la forma como yo aprendí, ¿verdad? Trabajar con un mínimo, con un múltiplo y todo. Y me da risa porque yo creo que ustedes tienen otra forma. Yo no hice siempre multiplicaciones cruzadas y cosas así. Yo no lo hice, ¿verdad? Pero sí sé los métodos, ¿verdad? Después, entonces, cómo se enseña, ¿verdad? Pero yo me quedo con lo que yo aprendí. Entonces, tal vez alguno dice, ay, no, ¿qué está haciendo ahí, verdad? Entonces, esto es como ustedes gusten. Al final, yo solo les muestro que esto es una suma de fracciones y cómo hacerlo, ¿verdad? Pero es como cada quien pueda resolverlo, ¿verdad? Ok, una vez tenemos aquí ya sumadas las dos fracciones, ¿verdad? Yo puedo hacer ya esto sí de una operación, una multiplicación cruzada. Entonces, si se fijan, queda F por M más 1 igual a M de O por 1, M de O. Y aquí yo ya puedo despejar para DO, que eso es lo que me están pidiendo. Entonces, mira, facilito, ¿verdad? Solo M pasa dividiendo al otro lado. Entonces, ya sustituyo mis datos. 0.12, 2 más 1 entre 2. Y me da 18 centímetros. Ok, aquí quiero que se detengan y que digan, bueno, ¿será correcto esto? Es una imagen real. Me está diciendo que el objeto, ¿cuál es la distancia focal? 12 centímetros, ¿verdad? O 0.12 metros, 12 centímetros. Y la distancia del objeto me da 18. ¿Está bien que el objeto esté más allá del foco? ¿Creen ustedes que es correcto? Sí, porque es más de la distancia del foco. Ok. Sí, ¿verdad? Evidentemente tiene que estar más allá del foco para producir una imagen real. ¿De acuerdo? Ya ustedes hace poco me respondieron eso precisamente y me dijeron, no,
La imagen virtual tiene que ser si el objeto se coloca antes del foco. ¿De acuerdo? Entonces sí, ¿verdad? Por ahí usted dice, ah, bueno, voy bien, porque ya es una respuesta que tiene lógica. Veamos ahora el otro caso. La imagen virtual. Entonces, si la imagen virtual, vamos a dejar aquí el signo negativo. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer la misma operación. Traté de acortarlo porque el procedimiento es el mismo. Solo hay algo que va a cambiar. Y es que aquí nos quedaba m más 1. Ahora nos va a quedar m menos 1. Eso es todo. De ahí el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Pero recordemos que aquí, o sea, aquí vamos a tener, miren, esta es la ecuación de las lentes delgadas, pero aquí hay un signo negativo. Entonces, por eso es que aquí queda un signo negativo. O sea, hay que fijarse bien en las operaciones que estamos evaluando, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego a este punto de la distancia del objeto, yo observo, ¿verdad?, que mi respuesta es 6 centímetros. Y decían que el foco es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto era la distancia focal? 12 centímetros. Ok, entonces, ¿será que tiene lógica la respuesta? 12 centímetros del foco me está diciendo que el objeto, para crear una imagen virtual, es a 6 centímetros. Claro, ¿verdad? Se coloca antes de la distancia focal. Entonces, ese es el caso, ¿verdad? De que podía suceder de que tal vez usted obtuviera ese resultado para la imagen real y el otro resultado para la imagen virtual. Porque por ahí se equivocó en algún, no sé, en el análisis del signo, ¿verdad? Pero después uno se detiene, analiza la respuesta y dice, no, no es posible que esa respuesta me dé para una imagen virtual. ¿De acuerdo? Entonces siempre apóyense en la teoría para poder resolver bien las cosas. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, este ejercicio a mí me gusta mucho, ¿verdad? Porque, claro, da una forma alternativa de cómo trabajar con la ecuación de lentes delgadas, de cómo analizar la teoría. Entonces, me parece que es muy completo. ¿Tienen alguna duda? Ok, parece que no. Siempre hay que trabajar en centímetros, en este tipo de ejercicios. No es necesario, o sea, no. De hecho, si lo dejé en centímetros acá, es para que sea más fácil la comparación. O sea, para que no estemos 0.12 y 0.18. O sea, para que comparemos, por ejemplo, que comparen aquí los 12 metros con los 18 centímetros. Perdón, sí, lo siento. Los 12 centímetros con 18 centímetros. O sea, solo por eso lo hice, ¿verdad? Para que sean números más fáciles de comparar y que se entienda más pues la diferencia que hay entre los resultados. Pero, o sea, el ejercicio no tiene que ser siempre en metros, siempre en centímetros, ¿de acuerdo? O sea, dependiendo el tipo, el ejercicio. O sea, si todo se lo da en centímetros, resuélvanlo en centímetros. ¿De acuerdo? Y en el caso del campus, ahí deberíamos trabajar con centímetros o metros. Buena pregunta. Sí, debería ser en dejar, creo, la respuesta final en metros. Sí, tienen que dejarla porque me imagino que siempre le aceptan la unidad, ¿verdad? La unidad base. Dejarlo en metros, entonces. Si le pide, a menos que le pida lo contrario. Si le dice que lo deje en centímetros, pues lo deje en centímetros. Sí, así quedemos, ¿verdad? Cualquier respuesta la van a dejar en metros en el campus. ¿Ok? Gracias. Bueno. Ok, vamos a ver. El que sigue. Ingeniera, una pregunta. ¿Verdad que para hacer una imagen virtual siempre se tiene que poner antes de la distancia focal? O sea, el objeto tiene que estar antes de la distancia focal para que se realice una imagen virtual. ¿En qué tipo de lente?
En el convergente. Sí, en convergente sí. Ok, gracias. En divergente acabamos de ver que no. ¿De acuerdo? Para hacer la imagen, como siempre es virtual, ya podemos colocar el objeto, mire, aquí, después del foco, o sea, 18 centímetros y el foco es 12. O bien lo podemos colocar antes del foco y siempre me va a dar una imagen virtual. Entonces, sí, para lo que acaba de decir, se cumple solo para lente convergente. Perfecto. Vamos a ver. Ese que acabamos de hacer, ¿verdad? Ya decía yo. Acabo de ver este ejercicio. Hagamos el 70. Bien, otra persona que quiera leerlo. Ok. Una cámara sencilla tiene una sola lente biconvexa y con ella se fotografía un hombre de 1.7 metros de altura que está de pie a 4 metros de la cámara. Si la imagen del hombre llena la longitud de 35 milímetros de un negativo, ¿cuál es la distancia focal de la lente? Uf, hay un montón de datos por aquí y ustedes van a determinar cuáles son. Vamos a ver, ayúdenme. ¿Qué datos tenemos aquí? La Aquí altura creen del que... hombre. Ok, la altura del hombre es una persona de 1.70. Ok. ¿Qué más? ¿Estos 4 qué será? Que está de pie a 4 metros de la cámara. ¿Qué será esto? La distancia del objeto. Perfecto. La distancia a la cual está el hombre, ¿verdad? Que en este caso lo vamos a llamar objeto. Y por último, hay algo de 35 milímetros. ¿Qué será eso ustedes? A ver si dan bien. Si la imagen del hombre llena la longitud, 35 milímetros de un negativo, ¿cuál es la distancia focal de la lente? O sea, me piden F. ¿Qué serán esos 35 milímetros? Vamos a ver. ¿Quién se lleva el premio? Nada. M. ¿Cómo? M, la amplitud. No. No. Es DI. Es que no sé cómo se llama esa distancia. Distancia a la imagen. ¿Sí? No, tampoco. No, porque aquí es DI, dice, yo no sé cómo se llama eso. DI es distancia a la imagen. O sea, DO, distancia al objeto, DI, distancia a la imagen. Ok. Aquí, vieron, aquí dice, fíjense bien, llena, dice la longitud de un negativo. ¿Alguien vio alguna vez algún negativo de alguna cámara? ¿Alguna vez o tienen idea de lo que es el negativo de una cámara? Sí. Como rollos negros, ¿no? Sí, sí. Entonces, alguien alguna vez tuvo en sus manos eso y lo vio a contraluz y podía ver ahí, digamos, la foto que tomó. ¿Alguien tiene idea? Sí. Ok. Entonces, ¿qué miraban ahí? La imagen, ¿cierto? Sí. Después se iba a revelar el rollo y bueno, eso es lo que se hacía antes, ¿verdad? Pero tal vez por ahí lo saben, ¿verdad? Entonces, si yo lo que estoy viendo es la imagen y me está diciendo que se llena la longitud, que es 35 milímetros, sí es algo de la imagen, pero no la distancia. ¿Qué será? Ya, mucha pista les di. La altura de la imagen. Perfecto, la altura de la imagen. Eso es lo que me está diciendo. O sea, evidentemente es una imagen reducida. Eso sí estamos, porque queda exactamente ¿qué es? Del negativo, ¿verdad? En ese rollo. Evidentemente es lo que usted va a ver, lo que usted miraba contra la luz y usted decía, ve, ahí está la foto, ahí está que después las iba a revelar. ¿Cuál es la distancia focal de la lente? Entonces, esto es lo primero que lo primero que se hace es ver los datos. Y perfecto, tenemos la altura del hombre, tenemos la distancia del objeto y tenemos la altura de la imagen. Sí, recuerden que con la altura del objeto y la altura de la imagen podemos encontrar M. Y aquí está exactamente lo que yo hice acá. Sería altura de la imagen entre altura del hombre.
Sí, del objeto, ¿verdad? Ok, aquí fijarse, ¿verdad? Que lo que tenemos es milímetros, hay que pasarlo a metros. Porque no creo que quieran pasar los metros a milímetros. ¿De acuerdo? Entonces mejor lo dejamos en metros, 35 por 10 a la menos 3 metros entre 1.7. Y me da esto. Lógico, ¿verdad? Porque este es un valor pequeñito porque yo ya sé que la imagen es reducida, ¿verdad? Porque cabe ese negativo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es F? ¿Cuál es F? Entonces, aquí hay algo que esto sí está en teoría y está en el ejercicio que yo les dije y les dije que leyeran. Ese es uno de los ejemplos. Cuando yo encuentro M, si yo ya tengo DO, puedo encontrar perfectamente DI. ¿De acuerdo? Ahora vean lo que yo tengo aquí. ¿Por qué lo dejo positivo? Porque resulta que es una cámara. Y la cámara siempre me produce imágenes reales. Y eso está exactamente en el ejemplo del libro que les dije lean y que espero que lo hayan hecho y ahorita digan, ah, sí, es lo del ejemplo. Entonces, estos son detallitos que cuentan, ¿verdad? El que escoger, ¿por qué no lo dejo negativo? Como tal está la fórmula. No, ¿verdad? Lo pongo positivo porque es una imagen real. Ok, entonces teniendo el valor correcto, ¿verdad? De DI, si ya tengo DI, tengo DO, vamos a calcular F. Ya facilito. Entonces aquí solo lo ordenamos, ¿verdad? Aquí sería 1 sobre DO más 1 sobre DI. Sería 1 sobre 4 metros más 1 sobre 0.08 metros, que es de DI. ¿De acuerdo? Distancia a la imagen. Entonces luego ya hacemos la operación y obtenemos este valor. Aquí está. 0.078 metros o 7.8 centímetros, como lo quieran ver. Esa va a ser la distancia focal. ¿De acuerdo? Lógico, ¿verdad? Aquí lo coloqué, de que es el caso donde la distancia del objeto es mayor que 2 veces F. Y sí, ¿verdad? O sea, la distancia al objeto, que es como se ubica el hombre, son 4 metros. Y la distancia focal me da 7.8 metros. Evidentemente DO es mayor que el doble, ¿verdad? Mayor que el doble. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Hay alguna excepción, así como la de la cámara o no? Como excepción. Digamos de que DI debería ser negativo, pues, por lo que estamos hablando, ¿no? De que es más chiquita y todo. Pero por la cámara, pues, por es una imagen real, ¿verdad? ¿Hay alguna excepción así como la de la cámara? Como no, No. Que utilizamos esto sea más telescopios, pequeño no significa que debe ser negativa de ahí. O sea, la imagen virtual o, No, perdón, perdón, la M, es que algo dijo, ¿no? De que la cámara hacía que la imagen fuera real, a sí, pesar que no. sí. Ajá. Entonces, ¿existe alguna excepción, así como la de la cámara? Que si Es que utilizamos para cada uno hay un ejemplo en el caso. O sea, en el caso, esta es una imagen reducida, perdón, es una imagen reducida, derecha, ¿de acuerdo? Entonces, con eso usted puede determinar, ¿verdad? Que evidentemente DI es positiva. Y eso es lo que les decía. Aquí está en el ejemplo que de nuevo digo que tuvieron que leer. Están exactamente 3 casos donde le habla sobre esto. Pero si es una cámara en particular, no, la imagen siempre va a ser real, siempre. Exactamente. Es el ejemplo este. 3 imágenes. Entonces, en el caso que DO sea mayor que 2F, aquí tenemos una cámara. Después, en el inciso B, lo que pasa es que DO está entre F y 2 veces F. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo dice bien claro. Este es el caso de un proyector de filminas y del proyector de diapositivas. ¿Sí? Lo explica, ¿verdad? Y aquí pues siempre se obtiene una imagen real. Por último, se obtiene una imagen virtual,
Aquí está BDI negativo. Y aquí dice que este es el caso de un microscopio simple y el de una lupa. ¿De acuerdo? Donde se produce una imagen virtual. Entonces hay tres ejemplos en el cual tenemos imágenes reales, que puede ser cámaras, puede ser proyectores, y una imagen virtual, que va a ser el caso de una lupa o un microscopio simple. Que realmente un microscopio simple es una lupa. Eso es todo, ¿verdad? O sea, es lo mismo, ¿verdad? Bueno, no lo mismo, pero me refiero a que es el mismo tipo de lente, ¿verdad? Lo que tiene una lupa y un microscopio siempre es una lente convergente. Entonces, esos son los casos. Y así, si sucede esto y es una cámara, no hay posibilidad que usted obtenga una imagen virtual. Sí, por ahí íbamos encaminada a la pregunta. Como solo se pueden dar esos casos, ¿verdad? De que recuerden que lo que tienen que ustedes es ver cuál es la relación que hay entre DO y F. Con eso se van bien. Y el último, el número 74, lo voy a leer yo para que descansen. Un objeto de 5 centímetros de alto está a 10 centímetros de una lente cóncava. La imagen producida tiene la quinta parte del tamaño del objeto. ¿Cuál es la distancia focal de la lente? De nuevo nos piden F. Pero, ¿cuál es el tipo de lente aquí? ¿Qué tipo de lente tenemos? Divergente. Divergente, ¿verdad? ¿Qué datos tenemos? Un objeto de 5 centímetros de alto está a 10 centímetros de una lente cóncava. Cuéntenme sobre los datos. El último ejercicio ustedes. Ya con este terminamos, pero ayúdenme. Del objeto. ¿El qué? La altura del objeto. 5 centímetros. ¿Y los 10? La distancia del objeto. La distancia. Ok. Y por ahí eso de la quinta parte, ¿qué es? La imagen producida tiene la quinta parte del tamaño del objeto. O sea, yo diría un quinto. ¿Qué será un quinto? La altura de la imagen. Sí, pero si pudiésemos darlo como un dato, ¿verdad? También más allá de la altura, sí, es la altura de la imagen, perfecto, pero si ya pudiéramos relacionarlo con otra variable, y si yo digo que es un quinto, ¿cuál sería esa variable? 1 centímetro. No, si yo digo que es un quinto, ¿a qué me refiero? ¿Qué variable sería? La imagen producida tiene la quinta parte del tamaño del objeto. Y dice que es 1 centímetro. Claro, porque el objeto es de 5 centímetros de alto. Sí, eso lo entiendo. Pero esa relación de 1 a 5, o sea, decir un quinto, sería una variable de las que hemos estado viendo. ¿Cuál sería? O sea, la hemos estado calculando ahorita. ¿Cuál dirían que es? M. ¿Cuál? M. ¿Cómo? Los escucho así como... M, claro, es M. Si es un quinto, yo de un solo diría es M. ¿De acuerdo? Y, o sea, lo podemos verificar, ¿verdad? De un solo, usted puede decir M es igual a un quinto de un solo. Si tiene dudas, pues verifíquelo, ¿verdad? Que HI es un quinto de HO, ¿de acuerdo? Entre HO se cancela el HO y queda un quinto. O sea, todo eso ustedes lo pueden verificar. O bien pueden decir de un solo la altura de la imagen es de 1, ¿verdad? Pero al final esa altura, o sea, lo pueden hacer con números, ¿verdad? Perfectamente pudieron haber colocado aquí un 1 y aquí el 5 y ya les quedaba un quinto. Como quieran, ¿verdad? Lo que digo yo es que desde que leen el ejercicio ya podían decir, yo creo que, bueno, no yo creo, sino que M es igual a un quinto. Como de nuevo preguntan sobre F, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo bien importante. Yo tengo M y tengo DO. ¿De acuerdo? Entonces me piden F. Yo ya sé que voy a volver a colocar DI en términos de M y de O para encontrar F. Yo ya sé que voy a hacer ese procedimiento. ¿De acuerdo? Perdón. Voy a encontrar DI
porque ya conozco M y DO. Ya lo voy a encontrar. Ahora, ¿cómo debe ser DI? ¿Positiva o negativa? Observen el tipo de lente. ¿Cómo debe darme? Negativa. Negativa. ¿Por qué? Porque Porque es una imagen virtual. Ok. Porque es una imagen virtual. Bien. ¿Por qué? Estamos hablando de una lente cóncava, una lente divergente. Entonces yo escojo aquí DI menos MDO. Ok, perfecto. Entonces hago la multiplicación. DI va a ser igual a menos 1/5 por 10 centímetros. Esto me da menos 2 centímetros. Y luego ya sustituyo con la ecuación de lentes delgadas. ¿De acuerdo? Me fijo bien en los signos. Ok, aquí coloqué la fórmula antes del resultado, pero es para que siempre lo... Vean que aquí hay un signo positivo, pero como DI es negativo, se me convierte en una resta. ¿Ok? ¿Cómo yo sé que esa respuesta es correcta? F me da menos 2.5. ¿Cómo yo sé? Primero evalúo el signo y digo, ok, signo correcto. Después el resultado, pues habría que evaluarlo compararlo tal vez con, bueno, no sé, en este caso comparar tanto no me sirve de mucho, pero en cuanto a signo, es correcto, ¿verdad? Porque la distancia focal para una lente divergente siempre debe ser negativa. Y eso es todo lo que tengo por esta parte, ¿de acuerdo? Nos quedaríamos aquí. Queda para mañana, tienen la prueba teórica, ¿de acuerdo? Y para el lunes sería la práctica. Estamos. Para la otra semana va a quedar también habilitado, si no me equivoco, lo de los ejercicios que les hablé, ¿verdad? Porque ya la otra semana comenzamos con el tema del ojo. Y ya pueden, ahí cabe la actividad que les mencioné. Solo para que estén un poquito preparados. Bien, pues, ¿no hay preguntas? Solo